Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un nuevo día en este espacio de nuestra multiplataforma. Estamos aquí en el fin de semana para compartir contenido de valor con cada uno de vosotros. Hoy nos acompaña Javier Rivas, que viene a hablarnos del lado oscuro de la empatía. Vamos a conocer ya a nuestro especialista de hoy. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, encantado. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy a gusto con vosotros y dispuesto a lo que necesitéis. Bueno, Javier, pues un placer recibirte aquí en el espacio de Mindalia. Esperamos que te sientas como en casa en esta primera ocasión que nos acompañas. Javier Rivas, yo le presento también un poquito, él también tiene su propio canal de YouTube, difunde también muchos mensajes y como decíamos, comparte contenido de valor con su comunidad, que bueno, es una verdadera actitud que podamos compartir un poquito de él en el día de hoy aquí en esta entrevista en Mindalia Televisión. Bueno, Javier, hablamos de la empatía, el concepto de la empatía que para muchos, me voy a incluir en él, pues algunas veces no nos perturba más que nos ayuda, ¿no? En algunos casos. Así que precisamente este tema viene muy al contexto de que podamos conocer un poquito esos pros y esos contras de lo que la empatía puede traernos, cómo aprender a utilizarla y sobre todo también cómo tener la mano como herramienta sea una virtud y más que un defecto. Vamos a Sí, ponerlo. exactamente. La verdad es que hombre, la empatía como herramienta es maravillosa, pero como todas las herramientas, hay que llevarlas a su justo término. Un exceso por un lado o por un extremo o por otro, lógicamente, nos puede perturbar bastante, sí. ¿Cuál sería para ti el concepto general de empatizar, Javier, con una persona? Bueno, el concepto general es la capacidad que tiene una persona de poder sentir las emociones del otro. Es lo que normalmente la gente dice, ponerse en los zapatos del otro. Es decir, ser capaz de entender por qué emociones está pasando la otra persona. Con esa capacidad nos permite llegar a entender lo que el otro puede hacer, puede no hacer. Mira, para esto hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, que fue en una serie de televisión eh, que era sobre un tema policíaco y entonces había un equipo de psicólogos y lo que tenían que hacer era analizar la mente y las emociones del asesino, pero no para ser simpáticos con él, sino para saber cuáles iban a ser sus siguientes pasos. Entonces es muy importante el conocer tener empatía con los demás para conocer cómo son, por dónde respiran, cómo les puedes ayudar, cómo puedes trabajar con ellos. El problema muchas veces de la empatía, lógicamente, es cuando lo que hacemos es asumir los problemas de los demás o las situaciones de los demás, incluso sus emociones, descontrolarlas, asumirlas. Entonces, ahí es donde tenemos que mantener la distancia, que también es importante, tener un poco de sensatez frente a las emociones de los demás, que ya nos cuesta con las nuestras, imagínate si asumimos emociones que desconocemos. Ujú. Bueno, Javier, yo te decía al inicio que yo me incluyo porque como parte de un rasgo de la personalidad mía sería la alta sensibilidad. Entonces, teniendo la capacidad, digamos, como tú bien decías, ¿no? No solamente de ponernos en los zapatos de la persona, sino de casi experimentar, ¿no? Podemos decir, esa misma emoción que la persona está sintiendo, ya sea sufrimiento, alegría, bueno, cualquier tipo de emoción, ¿no? Que la persona esté experimentando. En este caso, a mí se me dificulta muchísimo separar cuando
debe ser algo negativo cuando debe ser algo positivo. Sabemos que no existen las emociones negativas o positivas como tal, sino como nosotros las interpretamos. Pero es verdad que esa interpretación hacia nosotros nos provoca, ¿no? Una emocionalidad o nos provoca una sensación que al final puede ser pues negativa, positiva, neutra, cualquiera de ellas. Entonces, ¿cómo o cuál sería el consejo para poder gestionar o mejor dicho, poder saber parar, poner el límite y decir, hasta aquí puedo apoyarte, puedo entenderte, puedo estar contigo, acompañarte y de aquí en adelante ya digamos que mi integridad se ve condicionada? Bueno, por supuesto, es que yo siempre digo que tenemos que tener una herramienta que es muy importante, que es saber pensar sobre lo que pensamos. Es decir, cuando a ti esa emoción que no es tuya, que es del otro, te supera, tú tienes que pensar a ver qué está pasando en ti. Y tienes que notarlo y tienes que ver si es una emoción gestionable, porque ya sabes que la inteligencia emocional no está en tener emociones, sino en saber gestionarlas, saber utilizarlas, comprenderlas, saber para qué sirven, cómo son, cuáles son las utilidades y luego saber gestionarlas. Entonces, una buena forma de gestionar las emociones es como si te vieras desde fuera, un poco desdoblarse, salir fuera y decir, ¿cómo me está sentando a mí el asumir la emoción del otro? Cuando tú eres capaz de ver eso y si ves que no te hace daño, pues adelante, te dejas llevar. Pero si ves que te hace daño, tienes que tener un poco la mente fría de gestionar y decir, no, no, esta emoción me aparto de ella. Porque si no, los PAS, tengo alguna persona conocida que es PAS, es que os podéis volver locos de tanta emoción y de tanto, y es todo el día a flor de piel y claro, al final eso agota mucho, agota mucho. Luego está la parte opuesta, que son lo que yo llamo los frígidos emocionales, los que ni sienten ni padecen y que todo parece ser que les resbale. Pues yo creo que en el medio está la virtud, es que es un dicho muy popular, pero es que es verdad. Tienes que saber para qué estás sintiendo las emociones del otro. Tienes que tener tus filtros también. En la vida no podemos dejar pasar todo, porque nos puede hacer mucho daño, y menos aún lo que no seamos capaces de controlar. Me interesa, Javier, el concepto que acabas de denominar como un frígido emocional. Me gusta ese concepto Sí, porque estamos hablando de un extremo a extremo, ¿no? De personas que exacto. sienten mucho, personas que prácticamente no son capaces de sentir Sí, nada hacia otra persona. Entonces sí. ahí, ¿cómo identificaríamos este rasgo en la personalidad de un frígido emocional? Bueno, el frígido emocional se le nota rápido cuando le cuentas algo con cierta emoción y cierto sentimiento y exageradamente se da la vuelta y se pone a comer pipas. Es decir, es alguien que no le ves, es decir, que no notas vibraciones con esa persona. Es que el ser humano tiene una cosa muy buena, que son las neuronas de espejo que nos permiten reflejar un poco lo que estamos teniendo delante. Entonces hay personas que ni sienten ni padecen. O sea, nada, cero. Y entonces te das cuenta que les cuentas algo o que comentas algo con ellos y es nada. Es decir, ya, y son capaces de cambiarte una conversación cuando tú a lo mejor estás contando algo que te apetece contar, que estás ahí un poco apasionado y que no te han hecho ni caso, ni caso. Entonces, se detecta muy rápido por esa indiferencia, por esa distancia, que tú sabes que nosotros tenemos capacidad de notar cuando estamos con una persona más o menos cercana. Bueno, pues la distancia que notas no es distancia, es un abismo. O sea, en los casos más exagerados de no empatía, notas un hueco profundo que lo mejor es no intentar saltarlo, darte la vuelta e irte, porque tan malo es un exceso. Si tú vas y comentas algo con alguien y le estás contando algo y se te pone a llorar y sufre más que tú, poco te va a ayudar. No sé si me explico, es decir, porque en general muchas veces cuando contamos las cosas, aquí hay alguna cierta diferencia, pero cuando contamos las cosas, unas veces es para que nos den un consejo y otra cosa simplemente para que nos escuchen, para poder derramar ahí o tener nuestro espacio emocional. Claro, si tienes una persona que tú le cuentas algo y se pone a llorar,
o tienes una persona que le cuentas algo y se da media vuelta y se va, pues yo creo que en ese punto intermedio tenemos que movernos y navegar un poquito, claro. Desde la inteligencia emocional, ¿cómo se explica esto, Javier? Porque es verdad que cada persona es un abismo, un mundo completo, ¿no? Y un universo lleno de posibilidades. Pero ¿cómo se explica, ¿no? Que somos seres racionales, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pensar, de entender, de comprender. ¿Por qué existen estos extremos? Bueno, vamos a ver, tú sabes que hay un 3% de la población que, es decir, además por estadística, que está loca perdida en un extremo y en otro. Entonces, es que no podemos hacer nada. Nos podemos poner en la piel del que está fuera de la, digamos, o que está en los extremos de la campana de Gauss. Nos podemos poner en su piel. Muy bien. Eso sería tener empatía. Tú te puedes poner empático hasta con una persona que mentalmente no esté bien o que emocionalmente no esté bien, pero no quiere decir que lo compartamos ni que estemos de acuerdo. Y la naturaleza nos da que un porcentaje de la población, desgraciadamente, para ellos, está loca. No podemos salvar de esa locura, vamos, las personas normales, luego están los psiquiatras y tal, que son especialistas en determinadas enfermedades, porque ya hablamos de enfermedades, no hablamos de acciones equivocadas, no, hablamos de enfermedades. Entonces, una vez quitamos los extremos de esa campana de Gauss, ya nos permite empezar a trabajar en las relaciones humanas. A partir de trabajar en las relaciones humanas, cuando tú gestionas tus emociones, tú sabes qué es lo que necesita el otro y qué es lo que necesitas tú. Que te encantaría cogerle de la mano y ponerte a llorar a su lado y hacerlo, sí, pero a lo mejor la otra persona no te está pidiendo eso. Y los seres humanos, para nuestra suerte, creo yo, somos racionales y emocionales. No podemos ser solo racionales o solo emocionales. Es esa mezcla la que nos da la característica buena del ser humano. Y entonces es donde tenemos que trabajar. Emoción más racionalidad. ¿Y cómo se hace eso? Con la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional te obliga a pensar sobre lo que piensas, a pensar sobre tus emociones, a gestionarlas, a saber en qué momento, porque hay momentos donde tienes que tener ira, porque si no, eres hombre muerto. Entonces necesitas la ira para como defensa. O sea, lo que tú has comentado antes, es decir, las emociones no son ni buenas ni malas, sino simplemente son herramientas que utilizamos. Bueno, pues la emoción en este caso, cuando estás con alguien que necesita apoyo, tienes que utilizar esa emoción y transmitirle esa emoción de apoyo. O transmitirle o incluso esa emoción de enfado, que hay momentos que hay que reñir a alguien, que hay que decirle, por favor, deja ya de sentir estas cosas, que no puede ser, porque a lo mejor son irracionales. Entonces, es un poco eso, es decir, en esa inteligencia es donde nos tenemos que mover, siempre. Y luego, una parte que nos olvidamos, que para mí es importantísima, y es cuando estamos delante de alguien, y eso nos puede llevar a una empatía correcta, es la neutralidad. El ponernos en modo neutro, en aceptar lo que nos envían y sin juicio, sin hacer apreciaciones de valor, etcétera, etcétera, tratar de entender exactamente lo que nos está diciendo. Entonces, fíjate que lo que estoy pidiendo un poco es que nos salgamos de nuestra emoción, nos pongamos en modo neutro, aceptemos que son las emociones del otro y a partir de ahí trabajar. Es como mejor se puede ayudar. Bueno, todo esto, por supuesto, implica una relación, un trabajo interno en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí la experiencia es un grado y a medida que vayamos poniendo en práctica, ¿no? Cada situación que se nos dé en nuestra vida, pues imagino que iremos creciendo en este sentido.
Hemos titulado esta entrevista El lado oscuro de la empatía. ¿Cuál sería para ti el rasgo más oscuro de algo que se considera, ¿no? Que a día de hoy, digamos, todavía podemos considerar como algo plenamente positivo, ¿no? Así lo vemos a día de hoy en redes sociales, en todas partes, pero que puede detonarse, como comentábamos al inicio, en algo que si no se controla, pues puede suponernos a nosotros mismos un problema que no es nuestro, que no nos pertenece, una mochila emocional que cargamos de otro. Vamos a ver, el problema principal no está tanto en uno mismo, es decir, vamos a ver, no es bueno cargar con emociones que no nos corresponden, es decir, bastantes batallas tenemos con las nuestras como para además ir sumando más. Si tienes mucha capacidad de aguante, fenomenal, pero vamos, no nos suele pasar a todos. El peligro de verdad de la empatía mal entendida o mal utilizada es el ego, el narcisismo, el maquiavelismo, es decir, la dominación, la utilización de la empatía para dominar a los demás. Y de eso hay mucho. Es decir, hay personas que son especialistas, o sea, son personas muy empáticas, o sea, tienen mucha capacidad para reconocer las emociones de los demás, mucha, pero la utilizan mal. O sea, luego está el uso, es como todas las herramientas. Un martillo puedes clavar un clavo o puedes romperle la cabeza a alguien. Pues con la empatía tres cuartos de lo mismo. Ahí hay personas que utilizan la empatía para manipular. Fíjate, hoy en día tú sabes que la cantidad de canales de YouTube y cosas de estas, y escritos y libros que hay sobre el narcisismo, donde nos van demostrando que son personas que lo que hacen es manipular a los demás, principalmente por la parte emocional. Y eso hay que tener cuidado y hay que alejarse de ese tipo de personas. Eso es una de las partes peligrosas, peligrosas de verdad. Sí. Además, es algo que a día de hoy está en pleno crecimiento, es decir, cada vez más personas se desconectan de sus emociones, principalmente porque vivimos en un mundo completamente tecnológico. Tú como ingeniero lo sabes bien, vivimos prácticamente pegados a una pantalla. Yo literal tengo aquí dos pantallas en este momento delante de mí, aunque intento siempre desconectar, pero todos pecamos, ¿no? De que al final nos desconectamos de la emocionalidad, nos conectamos a la tecnología y esto también yo creo que influye, ¿no? De alguna forma, la inteligencia artificial, todo aquello que nos está condicionando a que cada vez seamos un poquito más máquinas y menos personas. Claro, es como todo, es que el problema o la dificultad está en utilizar mal las cosas. La tecnología, gracias a Dios, es una herramienta. Ahora, tú puedes convertir la energía nuclear en luz o puedes convertir la energía nuclear en una bomba. Entonces, ¿la tecnología es buena o mala? Vamos a ver, en principio para mí es buena. Luego lo que pasa es que hay gente que hace uso malo de la tecnología o gente que se conecta al... Pero el problema no está en la tecnología. El problema está en que determinados valores se pierden. O sea, en que la necesidad de cubrir el estado de felicidad inmediato, que es lo que nos da muchas veces el TikTok, etcétera, etcétera, lo que nos hace es nos pega unos chutes de adrenalina instantáneos. Claro, eso es lo más cómodo. Oye, ven, es como los drogadictos. Necesito meterme un chutazo de heroína para poder estar feliz o que me suba la adrenalina. Entonces, con la tecnología puede pasar lo mismo, pero no es un problema de la tecnología, es un problema del uso que hacemos. Y es muy cómodo, porque tú lo has dicho antes, claro, es que para poder gestionar bien las emociones hay que trabajarlo. Claro, claro que sí. Te tienes que hacer muchas preguntas, tienes que tener muchas dudas, tienes que tener muchos conflictos internos, tienes que tener muchos conflictos con los demás y pasar situaciones difíciles para poder alcanzar un equilibrio. Y la tecnología mal usada en este caso, pues no nos permite eso. Y luego, claro, es decir, eso te enseña que tú necesitas inyecciones continuas, pues lo necesitas para comprarte cosas, lo necesitas para ganar dinero si tienes que
chafarle la cabeza al otro, se la vas a chafar porque lo primero es ganar dinero y no como esté la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que la tecnología en eso perjudica, pero es un problema de las personas. Es verdad que hay cierta tendencia hoy en día, cada vez más, muy poquito a poco, a que la gente empieza a abrir un poquito los ojos, a ver un poquito la luz y a buscar nuevos caminos porque se están dando cuenta, yo he hablado con mucha gente y se van dando cuenta que dentro sí pueden estar bien, pero tienen un vacío que no lo pueden llenar con su funcionamiento normal y que tienen que moverse hacia otros sitios. Y eso es así. Sí, estamos en una época muy interesante, muy interesante. Sí. Desde tu perspectiva, Javier, ¿cómo crees que puede evolucionar esta situación? Siempre para bien. Yo soy optimista crónico. Entonces, siempre para bien. Es decir, antes yo no hablaba de estos temas, con lo cual no estaba en él. Pero luego empecé a hablar y casi casi hablaba solo. Luego he conocido a más gente que habla de esto y luego he visto más gente que se va incorporando poco a poco a, a la inteligencia emocional, a gestionar las emociones, con todas las ventajas que eso lleva, a profundizar un poco más en uno mismo. Cuando tú tienes la curiosidad de aprender determinadas cosas o la curiosidad de en la empatía, no lo hemos dicho, es vital la curiosidad. Y voy conociendo cada día más gente curiosa, gente con ganas de aprender. Y desde el momento en que alguien tiene ganas de aprender, salvo que pertenezca al 3% ese que hemos hablado antes, de los locos y toda esta gente, pues la verdad es que poco a poco la gente va entrando. ¿Que me gustaría que entraran más? Sí, es verdad que sí. Pero empiezan a haber señales de que esto está cambiando, sí. Si no, fíjate cuántas webs, incluso cuántos libros están vendiendo de cosas de estas, porque la gente sabe que solo tener cosas no es, hay que ser. Y en eso estamos, en intentarlo por lo menos. Gracias, Javier. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito. En unos segunditos estamos de vuelta. Muy bien. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Seguimos en entrevista junto a Javier Rivas hablando de empatía, de emocionalidad y de cómo gestionarlo. Bueno, estamos en los últimos minutos de esta entrevista, Javier, así que me gustaría que pudiéramos compartir un mensaje a modo de conclusión, a modo de moraleja de este ratito en el que hemos podido hablar, hemos podido descifrar un poquito los rasgos de ciertas partes de la personalidad de la población y tratar de entender y entendernos un poquito mejor. Mira, no hemos hablado una de las cosas en las que, bueno, en lo que yo trabajé básicamente, que por ejemplo es en la dirección de equipos. Y en la dirección de equipos la empatía es vital. Es decir, la empatía te sirve en el tema laboral para poder entender por qué otra gente, o sea, cómo actúa la gente que tienes a tu cargo. Yo era director de equipos y yo intentaba entender por qué actuaban como actuaban. Cuando tú eres capaz de llegar a comprender la otra persona lo que siente, cómo se emociona y el por qué hacen lo que hacen, tu mentalidad cambia. Porque en el momento en que lo entiendes, en el momento en que te pones en la mentalidad del otro, participas con él y consigues establecer una relación mucho más fuerte que de jefe a empleado. Estableces una relación que no quiere decir que sea de amistad, pero sí es una buena relación. Entonces, la empatía es necesaria para estar bien en tu entorno, sea familiar, sea laboral, sea social.
es necesario trabajar la empatía y es necesario trabajar las emociones. Y es necesario para trabajar bien las emociones que le dediquemos un poquito de tiempo de nuestra vida a mirarnos hacia adentro, a pasar el susto y el miedo de mirarnos hacia adentro, atrevernos con él, porque es que luego lo vas a disfrutar muchísimo. O sea, vas a ver cosas en ti y valores en los demás, porque también es muy importante. Acuerda, hay muchas filosofías o muchas tendencias psicológicas que dicen que el enemigo es el que te marca el camino. Si tú eres capaz de ser empático con tu enemigo, vas a poder entender cosas que incluso tú tienes que mejorar. Pero claro, siempre tienes que tener el reflejo de lo que hacen los demás, qué pasa si lo hago yo o qué haría yo en esa situación, cómo me comportaría yo. Y eso te hace adelantar. Y sirve de mucho, ¿eh? Sirve de mucho. Yo invito a todo el mundo que quiera empezar con esto a trabajarlo. Es una maravilla. O sea, herramientas hay. El tema está en utilizarlas, claro. Pues muchísimas gracias, Javier Rivas. Ha sido un verdadero placer poder compartir este rato contigo. Me gustaría que todas las personas que nos estén viendo nos dejen en comentarios también sus conclusiones, así podemos aprender los unos de los otros y también poder entendernos, ¿no? En comunidad, en conciencia, que de eso se trata un poquito también, de intentar pues conciliar con el prójimo, ¿no? Y no vivir desde una guerra de la emocionalidad o desde cualquier punto en el que estemos viviendo o nos estemos sintiendo identificados. Me gustaría que fueras tú, Javier, quien pueda despedir y cerrar esta entrevista, así que te paso la palabra y bueno, deseando tenerte en Mindalia de vuelta siempre que gustes. Pues por supuesto agradeceros muchísimo y agradecerte el tiempo que me habéis dejado estar aquí. Invito a la gente a que se mire, se pregunte, se haga preguntas importantes, que no le tenga miedo, que a fin de cuentas no hay nada que sea mejor que poder encontrar un poquito el camino de cada uno, que eso daría para muchas otras conversaciones también. Nos vemos, muchas gracias.